Vale, pues bueno, buenas tardes a todas y bienvenidas a esta sesión que tenemos. A mí la verdad que me hace muchísima ilusión que estos talleres que nos han preparado desde la Universidad Rey Juan Carlos, ya vais a ver que vamos a tener unas ponentes de primerísimo nivel. La primera va a ser María Pilar Carrasco, que es catedrática en investigación en epidemiología del medicamento y su ponencia va a ser sobre investigación en epidemiología del medicamento. Luego a las 6 menos cuarto, bueno, según vayamos viendo con el turno de preguntas y demás, vendrá Susana Borromeo López, que es profesora, es doctora en ingeniería industrial y su ponencia versa sobre una ingeniera con bata blanca, muy interesante. A las 6 de la tarde también entrará María Isabel Sierra Alonso, que también es catedrática y trabaja en investigación en tecnología de los alimentos. Su ponencia versa sobre carrera docente e investigadora en calidad y seguridad alimentaria, hierbas aromáticas seguras y saludables. O sea que también súper interesante aquí las hierbas aromáticas, que además están ahora muy en boga por todo lo que se usan para los guisos, sobre todo. Y luego a las 6 y cuarto, por último, estará Estefanía Martín Barroso, que es informática y su ponencia versa sobre informática, educación y experiencia de usuario. Entonces os dejo con ellas y cualquier cosa, chicas, pues lo escribís por el chat o las preguntas que os vayan surgiendo y las voy dando yo salida, ¿vale? Así que nada más, Pilar, todo tuyo y adelante. Bueno, pues buenas tardes a todas y encantada. Lo primero, dar las gracias por la invitación y encantada de estar compartiendo, aunque sea muy brevemente, este espacio con vosotras. Nos comentaron que, bueno, que el objetivo era contaros un poco lo que hacíamos nosotras como investigadoras. Yo llevo más de 20 años dedicada a la docencia en la universidad y a la investigación. Y durante todo este tiempo pues me he centrado en estudiar cosas muy concretas. Me encantaría estar con vosotras mucho tiempo y muchas horas y os aburriría de todo lo que me gustaría contaros, pero como no puede ser, nos vamos a centrar y luego cualquier otra cuestión pues no tenéis nada más que preguntarla. Yo voy a hablar de epidemiología del medicamento hoy. Decir que uno es epidemiólogo es una cuestión de riesgo, porque cualquier persona es epidemióloga ahora. Así que a mí me da mucho pudor decir esto porque para mí me parece que es una formación muy seria y que lleva implícita muchísima responsabilidad. Yo he centrado mis investigaciones en el medicamento como determinante de la salud y es lo que os voy a contar un poco ahora. Pero no me he podido resistir comenzar la ponencia con esta cuestión. Es decir, posiblemente lo conoceréis todas. En el año 2013 y por primera vez, una de las revistas más prestigiosas del mundo, Nature, publica un monográfico dedicado a las mujeres en la investigación, al trabajo que hacemos nosotras. Y nos decía, entre otras alegrías, que estábamos peor pagadas, menos promocionadas, que obteníamos menos becas y que abandonábamos mucho más frecuentemente la investigación que nuestros colegas masculinos. Bueno, pues pese a todo esto, nosotras seguimos adelante y nosotras intentamos hoy animaros a vosotras, que sois la generación que nos tiene que sustituir, a que perseveréis, que os entusiasméis y que veáis la carrera científica como algo realmente apasionante porque lo es de verdad. Yo, como os he dicho, trabajo el medicamento como determinante de la salud. ¿Qué es eso de un determinante de la salud? Pues esto está definido desde hace muchísimo tiempo y lo que nos dicen es que hay determinados bloques de variables que influyen en la salud humana, desde la propia biología hasta el medio ambiente con mayúsculas, no solo el medio ambiente físico, sino el psicológico y el social, los estilos de vida que cada uno tiene y el sistema sanitario. Alguien puede decir, ¿cómo el sistema sanitario influye sobre la salud de la gente? Pues sí, y lo estamos viendo ahora que estamos inmersos en una pandemia mundial. Y ahí, en ese sistema sanitario, es donde aparece el elemento con el que trabajo yo, que son los medicamentos. Los medicamentos se han convertido en un elemento especial por su relevancia en el terreno de las ciencias de la salud en general, no solamente de la medicina, aunque hoy lo pongan, sino de las ciencias de la salud en general. ¿Por qué? Porque se usan en todos los niveles de la asistencia médica, por ejemplo, y en distintas situaciones sanitarias. Porque aparecen al final de un diagnóstico, de una decisión, de un facultativo y de una prescripción,
que en muchos casos refleja las esperanzas que tiene el médico respecto al curso de la enfermedad. Son el punto más contacto entre las estructuras sanitarias y la población general. Todos sabemos que muchas veces la oficina de farmacia es el primer escalón de acceso al sistema sanitario. Entonces, los medicamentos se han convertido en eso, en el punto de contacto más directo entre la estructura sanitaria y el usuario. Esto ha hecho que se hayan depositado muchas esperanzas en ellos porque los creemos con capacidad de modificar el curso natural de las enfermedades. Y sí que es verdad que lo consiguen en muchas ocasiones. Otras veces, pues bueno, las expectativas son muchas y no se consigue, pero sí que hay en una amplia mayoría de los casos sí que es así. ¿En qué contexto nos encontramos en la actualidad? ¿Por qué yo trabajo en esto? Pues fijaos, porque nos hemos encontrado que ahora mismo tenemos unos niveles muy significativos, muy importantes de consumo de medicamentos sin una prescripción facultativa, es decir, sin una receta médica de por medio. Esto lo hacemos. Entonces, si eso ocurre, tenemos que identificar si los patrones de uso de esos medicamentos se hacen de manera racional por parte de la población. Yo no tengo tiempo, pero si estuviéramos ahora todas juntas, hoy hubiéramos empezado esta ponencia diciendo, chicas, abrir los bolsos y que cada una de vosotras me diga si tiene un medicamento. O como estamos en casa, ¿dónde tenéis los medicamentos ubicados? Es decir, los consumimos en exceso posiblemente y hay que identificar si ese uso es racional o no. También es que los tenemos muy a mano, porque las farmacias en las últimas décadas ha ido aumentando el número de especialidades OTC, es decir, de fármacos que se venden sin una prescripción médica en las oficinas de farmacia y que están a la libre elección de todos los usuarios. ¿Esto qué hace? Que esto pueda tener consecuencias graves en la salud tanto individual de la población como colectiva, ¿vale? En todo esto que estamos hablando surge por detrás un concepto, que es el concepto de la automedicación, que todos conocemos y que todos, me atrevería a asegurar, de los que estamos hoy aquí, hemos practicado en alguna ocasión. El término automedicación tiene connotaciones negativas. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud nos dice que es una de las principales formas de autocuidado que tenemos la población. ¿Qué ocurre? Que hay una línea muy fina entre lo que es un uso responsable de medicamentos, que es lo que se conoce como automedicación responsable, y lo que no lo es. A veces esa línea es absolutamente fina. Aparte de todo esto que os estoy contando, os estoy contextualizando en qué marco se desarrolla mi investigación y la del grupo con el que yo trabajo. Hoy sabemos que hay muchas variables, muchas características sociodemográficas, de estilo de vida, de perfil de salud, que van a guardar una relación con los patrones del uso de medicamentos, es decir, con aquella manera de ver cómo las personas utilizamos los fármacos. Y una de las cuestiones más relevantes en los últimos años es poner una mirada de género, una perspectiva de género de cómo se consumen los medicamentos por parte de la población. Un paréntesis y una pincelada finísima. Sexo y género no es lo mismo. El sexo es una cuestión biológica y fisiológica y el género son los roles y los comportamientos que se asignan a personas por ser de uno u otro sexo. Entonces, hay mucha evidencia científica en los últimos años sobre la perspectiva de género y el consumo de medicamentos. ¿Por qué? Porque nos dice la literatura científica que las mujeres tenemos una mayor exposición al consumo de medicamentos que los hombres, porque hay una mayor prescripción en nosotras y un mayor nivel de automedicación. Y porque hay determinados grupos farmacológicos donde esto se potencia, como son los analgésicos y los psicofármacos. Es decir, son dos grupos de medicamentos donde el consumo en las mujeres puede ser hasta 3 veces superior que en los hombres. Os estoy marcando un escenario donde yo trabajo y donde yo realizo mi investigación. Si tuviera que contaros algo, por eso cuando pensé la ponencia lo pensé, dije, ¿qué fármaco es
el susceptible de que haya un sesgo de género, una perspectiva de género que nos afecte más, son los psicofármacos. También los analgésicos, pero sobre todo los psicofármacos. Y lo que os quiero contar es un poquito lo que hemos hecho en base durante todos estos años alrededor de este grupo farmacológico. Entonces, son un grupo de medicamentos, los psicofármacos, son sustancias psicoactivas legales, como el alcohol y el tabaco. Entonces, son medicamentos que pueden afectar a la conducta y al estado subjetivo de la población. Actúan sobre el estado de ánimo, sobre la conducta y sobre la cognición. Hay tres grupos principales, no me resisto a que no los conozcáis, de psicofármacos. Los antipsicóticos, los antidepresivos y los ansiolíticos. Yo me voy a centrar hoy aquí, en el grupo de ansiolíticos, por ser dentro de los psicofármacos los de mayor consumo. ¿Lo decimos nosotros? No, nos lo dice la Agencia Española del Medicamento. Es decir, ha aumentado de manera significativa la utilización de ansiolíticos y de hipnóticos, es decir, de fármacos para dormir, en España desde el año 2010 al año 2019. Fijaos la subida del 19 al 20. Fijaos la subida del 19 al 20 para ansiolíticos y para hipnóticos. Será apasionante ver el efecto de la pandemia que ya se empieza a visualizar aquí cuando nos den los datos del 2021 y del 2022. Es una investigación apasionante, son un grupo de fármacos tremendamente interesantes. Nosotros llevamos más de 20 años trabajando con ellos e investigando en ellos. Los antidepresivos también. De ahí no tenemos datos tan actualizados. Los últimos que nos da la Agencia Española del Medicamento son del 2015, pero también se ve que ha habido un aumento de antidepresivos en España. ¿Qué ocurre con estos fármacos y la perspectiva de género? Os he dicho antes que había mayor prescripción y consumo de este tipo de medicamentos en las mujeres. ¿Esto por qué lo sabemos? Porque la evidencia científica nos dice que tenemos más prevalencia de depresión y de ansiedad. Es decir, hay un porcentaje mayor de prevalencia, perdón, de depresión y de ansiedad en nosotras. Porque las mujeres, al quejarse, muy entre comillas, esa queja es la verbalización que hacemos nosotras de que tenemos un problema de salud, puede que haga que se induzca la prescripción más en las mujeres que en los hombres. Esa facilidad para comentar que tenemos problemas relacionados con nuestro ámbito emocional puede hacer que nos prescriban más psicofármacos que a los hombres. Muchas veces ocurre que los médicos tienden a prescribir fármacos para síntomas depresivos de baja intensidad más en las mujeres que en los hombres, por esa verbalización que hacemos. Y muchas veces lo que pasa es que se atribuye a factores psicológicos síntomas que son físicos. Y esto ocurre más en mujeres que en hombres. Entonces, fijaos el foco de atención cómo está marcado ahí. Luego, cualquier cuestión que tengáis, me preguntáis sobre por qué creéis vosotras y por qué creemos que ocurre esto. Esto se ha estudiado durante muchísimo tiempo. Podemos decir que nuestro malestar emocional está medicalizado y eso es susceptible de investigación, que muchas veces esto ocurre por cuestiones relacionadas con la sociología del medicamento, donde ese malestar de las mujeres puede estar relacionado con oportunidades vitales restringidas a las condiciones de ama de casa, esposa y madre, barrera que vuestra generación tiene que terminar de romper, accediendo a la educación, abriendo camino en carreras hasta ahora vetadas para nosotras, vetadas entre comillas, sino poco accesibles para nosotras. Eso hay que romperlo, no solamente este aspecto relacionado con el consumo de fármacos. Si las encuestas nos dicen que esto continúa, esta prescripción de tranquilizantes y antidepresivos continúa aumentando, es superior siempre en las mujeres que en los hombres, y fijaos qué curioso esto. También guarda relación con las clases sociales. Se consumen más tranquilizantes y antidepresivos en las clases sociales más bajas que en las más altas. Ahí en esa gráfica, la clase 1 es la clase social más alta,
la clase 6 es la clase social más baja. Lo que intento transmitiros, y espero conseguirlos, es el interés por seguir trabajando y por investigar estas cuestiones que son muy importantes para la salud de la población. El incorporar la perspectiva social y de género al consumo de medicamentos es algo de tremenda actualidad y algo muy, muy relevante y muy importante para la salud pública. Nosotros hemos trabajado, ya os les digo, durante más de 20 años en el tema del medicamento, y no pretendo aburriros con gráficas, con tablas, con datos, aunque no he podido resistirme a traer alguno que ahora pasaré muy deprisa para no aburrir. Pero fijaos, hemos abordado el uso del medicamento desde muchas perspectivas. Hemos trabajado las diferencias entre hombres y mujeres en cuanto a la automedicación en España. Hemos encontrado esas diferencias también cuando hemos visto el consumo de psicofármacos en personas ancianas, que es otro de esos artículos que tenéis ahí. Pero también lo hemos estudiado, hemos trabajado el consumo de medicamentos en poblaciones diferentes. Lo hemos hecho en población inmigrante y lo hemos hecho en población gitana española. Y hemos encontrado siempre el mismo patrón. Los tranquilizantes, sedantes y antidepresivos son los fármacos que aparecen siempre ahí en las primeras posiciones de los más consumidos, y que estos tranquilizantes, relajantes, antidepresivos, pastillas para dormir, siempre son más consumidos por mujeres que por hombres, por mujeres ancianas, por mujeres gitanas, por mujeres inmigrantes, por mujeres españolas. Es decir, siempre somos nosotras las que aparecemos ahí con un mayor indicador de consumo. Os he dicho, os he ido muchas tablas, siempre las mujeres, como veis, aparecemos como más consumidoras. En el estudio de los ancianos, las mujeres de más edad consumían más ansiolíticos y antidepresivos que los hombres. No quiero aburriros con datos. En la población gitana pasaba lo mismo. Aquí hubo una curiosidad que no me resisto a no contárosla. Aquí pasó una cosa al revés, para que veáis que la perspectiva de género no solo habla de mujeres, sino que habla de roles asignados a mujeres y a hombres. Los hombres gitanos, por ejemplo, eran los que más se automedicaban con antidepresivos y con tranquilizantes, más que las mujeres. ¿Qué podéis pensar que ocurría aquí? Pues un componente cultural muy arraigado en el hombre de etnia gitana y su dificultad para verbalizar esos problemas de salud. Lo mismo pasaba con la población inmigrante, son los fármacos de mayor consumo. Y finalmente, porque creo que voy ya pillada de tiempo, quería contaros el último proyecto de investigación que nos ha concedido el Instituto de Salud Carlos III, que acaba dentro de 2 semanas y que nos ha dado muchas alegrías, porque hemos cogido los psicofármacos y los hemos llevado a vuestro entorno. Los hemos llevado al ámbito de los adolescentes y de los adultos jóvenes, para ver, otro aspecto diferente. ¿Qué ocurre cuando este tipo de medicamentos, ansiolíticos, tranquilizantes, que necesitan obligatoriamente una receta médica, se consumen sin receta, se consumen en un ambiente recreativo, en un ambiente de ocio? ¿Qué pasa cuando eso ocurre? Y cuando eso ocurre, y hemos realizado una serie de publicaciones, os traigo las dos más relevantes, pues nos encontramos que el patrón se repetía. Aparte de preocuparnos porque se había producido un aumento del uso no médico de este tipo de fármacos en la población adolescente, es decir, estamos hablando de población de 14 a 18 años. Este estudio se ha hecho con una encuesta que se pasa a vuestra población, a los adolescentes de entre 14 a 18 años. Entonces, aparte de preocuparnos por ese aumento de consumo, vimos que eran las adolescentes las que tenían mayor probabilidad de consumir este tipo de fármacos, que además los consumían con alcohol, tabaco y marihuana. Es decir, era un cóctel bastante preocupante. Hicimos otra investigación también incorporada a este mismo estudio,
Y veíamos lo mismo, fijaos en las tablas, siempre sois vosotras en todos esos años de estudio, siempre erais las chicas las que presentabais los valores más altos de consumo de ese uso no médico, es decir, ese uso de una manera recreativa de este tipo de medicamentos, ¿vale? Había aumentado hasta un 6% entre las adolescentes de España. Y otra cosa que nos preocupaba mucho es que la percepción del riesgo que tienen los adolescentes en nuestro país a la hora de usar este tipo de medicamentos es bajísima. No lo perciben como algo peligroso y además nos dicen, no solo no es peligroso, es que los conseguimos con mucha facilidad. Es decir, medicamentos que requieren una prescripción médica y un control muy adecuado y una monitorización muy adecuada, se consumen sin receta médica en un ambiente lúdico de ocio mezclado con otras sustancias psicoactivas que pueden ser muy peligrosas, ¿de acuerdo? Entonces, esto es un problema de salud pública que nosotros, pues como investigadores, seguimos trabajando. ¿Qué observábamos en todo? ¿Perdón? Perdón, Voy sí, ya. Pilar, que te interrumpa, sí, por el tiempo. Gracias. ¿Cuánto me queda? Pues ya Dos. las has superado. Ya estoy terminando, ya estoy terminando. Fenomenal, gracias. Nada, a la vista de lo que hemos visto, pues las mujeres en general consumimos fármacos psicoactivos, sustancias psicoactivas legales y aceptadas socialmente, como es un psicofármaco. Eso es así. Esto nos ha convertido invisible en el mundo de las drogodependencias, es decir, parece ser que el consumo de drogas, porque utilizar estas sustancias, aunque sean legales en un ambiente lúdico, es un comportamiento errático y es un comportamiento nocivo desde el punto de vista de salud pública, pero parece que eso es una cosa de chicos, que no es una cosa nuestra. Nos ha hecho invisibles durante mucho tiempo. Esto es muy importante porque si el grupo que trabajamos son las adolescentes como vosotras, el problema es todavía mucho mayor. Sigue aumentando, los últimos datos de la encuesta Estudes nos dice que esto sigue pasando, con lo cual nosotros tenemos que seguir estudiando y de hecho nos acaban de conceder hace muy poco el Plan Nacional de Drogas, un estudio que va a ser continuación del anterior que nos concedió el Carlos III y nos vamos a centrar en los tranquilizantes y en los analgésicos en la población de adolescentes y adultos jóvenes en España. El recordatorio no hace falta porque ya os lo he dicho a lo largo de toda la presentación, pero sí quería terminar con esta frase para vosotras. Es mi manera de daros las gracias por estar esta tarde aquí y por darme la oportunidad de poder compartir con vosotras mi trabajo. Es una frase de Hipatia de Alejandría que nos dice: comprender las cosas que nos rodean es la mejor preparación para comprender las cosas que hay más allá. Os deseo mucha suerte a todas. Cualquier cuestión me tenéis a vuestra entera disposición y muchísimas gracias y mis disculpas por haberme pasado de tiempo, ¿eh? Nada, Pilar, muchísimas gracias. Muy interesante, la verdad. Todos esos estudios se os viene buena carga de trabajo por delante. Ahí está. Espero que a ellas les haya gustado y sobre todo que haya sido clara y lo hayan comprendido y que les Seguro haya que ayudado. sí, seguro que sí. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Pasamos ahora a Susana, si no hay ninguna pregunta. Bueno, te están dando las gracias por el chat. O sea que Estefanía, Muchas o gracias. Susana, perdona, Susana Vale, cuando quieras. vale. Bueno, yo voy a compartir buenas tardes a todas, agradeceros a las organizadoras, a la Universidad Rey Juan Carlos, compartir este ratito con las alumnas. Y voy a compartir mi presentación. ¿Vale? No sé si se está viendo. ¿Se puede compartir? ¿Lo estáis viendo a pantalla completa? Sí, perfecto. Vale, voy a compartir esta presentación soy Susana Borromeo y soy ingeniera industrial, ¿vale? Hice el doctorado en electrónica en la Universidad Politécnica de Madrid y ahora soy profesora del área de tecnología electrónica de la Universidad Rey Juan Carlos. Vale, si yo os digo que soy ingeniera industrial, ¿vale? La mayoría de vosotras, ¿en qué ámbito pensaríais que trabaja una ingeniera industrial? O desarrolla su investigación en una ingeniería industrial. Seguramente que diríais alguno de estos, ¿no? En
en la industria automovilística, en la industria ferroviaria, en robótica, en energía, en plantas químicas, en procesos. Si yo os enseño esta foto, que es la foto del Laboratorio de Neuroimagen de la Fundación Reina Sofía, el Centro de Investigación de Enfermedades Neurológicas, seguramente, y si no habéis leído vosotras el título de mi presentación, ninguno pensaríais que hay una ingeniera industrial, bueno, hay 2 ingenieros industriales en esa foto, y si os preguntara qué porcentaje de esa foto, considerando que estamos en el Centro de Investigaciones de Enfermedades Neurológicas, tiene una formación clínica, ¿vale? Es médico, psicólogo, neurólogo, y cuántos son ingenieros, pues no sé cuánto diríais, qué porcentaje diríais. No pueden tener, esto es lo que tiene el no hacerlo en directo, si no, no os escaparíais ninguna, me tendríais que contestar. ¿Lo habéis contestado por el chat o no? ¿Qué porcentaje pensáis? O cuántas personas tienen una formación sanitaria, clínica, y cuántos tienen una formación de ingeniería? No te han contestado, Susana, pero no. bueno. No habéis contestado. Yo pillo alguno, ¿eh? Mira, sí. he visto... Carlota, mira. Sí, Carlota dice 70-80%, Claudia dice 50-50, Beatriz 75%, Ruth 50%. Ahí vale, está. Pues solo de todas esas fotos, los únicos clínicos, ¿vale? Los únicos que tienen formación en medicina, neurología, psicología, son 2 personas. El resto son ingenieros, ¿vale? O ingenieras, ¿vale? Y os digo que estamos hablando del centro de la Fundación Reina Sofía, ¿vale? Dentro del proyecto Alzheimer y en el laboratorio de neuroimagen. Bueno, pues ya os digo, hay una ingeniera industrial, que soy yo, ¿vale? Y hay ingenieras de telecomunicaciones, ingenieras informáticas, ¿vale? Con lo cual os quiero decir que a veces cuando, sobre todo vosotras que estáis en la ESO o en bachillerato, no conocéis muy bien dónde vais a desarrollar vuestra actividad y hay estereotipos, igual que hay estereotipos de género, hay estereotipos sobre las carreras, ¿no? Y sobre las carreras tanto de ingeniería como de ciencia. Y en estas charlas también nos gusta romper esos estereotipos, ¿vale? Pues mi investigación, mi trabajo, se desarrolla dentro del ámbito sanitario, ¿vale? Lo mismo, si veis en mi agenda que pone Hospital Quirón, que a las 10 tengo que estar en la unidad de diagnóstico por imagen y me encontráis al lado de una resonancia magnética, bueno, pues si no conocéis el título, ¿vale? Pues seguramente pensaríais que a lo mejor me iba a hacer una resonancia porque me duele la rodilla o tengo un problema en el hombro, etc. Bueno, pues estaríais equivocadas. Me encontraríais en la sala de máquinas, ¿vale? En la sala técnica que se llama, estoy con mi ordenador y con una parte de mi investigación que es un dispositivo con el que trabajamos, que hemos desarrollado en la Universidad Rey Juan Carlos, aquí pone, se ve aquí, está torcido aquí, la Universidad Rey Juan Carlos, para hacer estudios de neuroimagen con resonancia magnética, ¿vale? Entonces, bueno, ¿a qué me dedico? Ya os lo he dicho, si os buscáis, vosotros que sois muy jovencitos y buscaréis por la red, pues aparecen algunos recortes y en casi todos los he marcado, aparece ha creado, Susana Borromeo dirige un equipo de investigadores que ha creado, el grupo ha fabricado, ¿vale? Necesidades clínicas. Entonces, ¿a qué me dedico? Pues me dedico dentro del ámbito de la tecnología biomédica, ¿vale? Es poner la ingeniería, ¿vale? A disposición del ámbito biomédico para resolver problemas. ¿Y cómo los resolvemos? Problemas que nos transmiten los clínicos, ¿vale? Y los resolvemos diseñando y construyendo productos sanitarios, ¿vale? Equipos médicos, prótesis, dispositivos médicos, dispositivos de diagnóstico y de terapia, ¿vale? Entonces, bueno, si vais a la aplicación que tiene mi universidad, ¿no? Que se llama mi portal, el portal, y en el portal del investigador, ahí tenemos nuestros últimos proyectos de investigación, ¿vale? Entonces, estos son mis últimos proyectos de investigación. En este proyecto, que, a ver, no son mis proyectos, y eso es lo que vais a tener que tener en cuenta, son los proyectos de un grupo de investigación al que pertenezco,
Una cosa que vais a descubrir cuando trabajéis o cuando empecéis a estudiar y empecéis a desarrollar vuestra labor profesional es que vais a tener que trabajar con grupos multidisciplinares, con más gente. Y tenéis que aprender esas capacidades transversales, competencias transversales, no solo conocimientos, sino también para trabajar con equipos que no tienen por qué tener tu formación, de hecho no la suelen tener, y eso tenéis que tener la capacidad de adaptaros. Y yo os digo que para mí una de las cosas más gratificantes que hay o que ha habido es trabajar no solo con ingenieros, trabajar con médicos, trabajar con psicólogos, trabajar con terapeutas ocupacionales, no solo con ingenieros de mi ámbito, trabajar con informáticos, trabajar con ingenieros de teleco, trabajar con matemáticos. Bueno, pues este proyecto es un proyecto en el que en el grupo de investigación lo lidera un compañero mío que se llama Antonio de Lama, que es en el desarrollo de exoesqueletos. Antonio estuvo trabajando más de 10 años en el Hospital de Parapléjicos de Toledo y entonces estamos implicados en el desarrollo, de exoesqueletos para la ayuda a los pacientes con lesiones medulares. Otro proyecto en el que estoy trabajando es un sistema de monitorización para la mejora de la adherencia al tratamiento y la rehabilitación cardíaca. ¿Vale? Es un proyecto en el que colaboramos con el Hospital Fundación de Alcorcón, ¿vale? La investigadora principal es mi compañera Cristina Rodríguez y hacemos una aplicación para ayudar a que los pacientes, una vez que se les da el alta, mantengan la adherencia al tratamiento que les han puesto. Pero tratamiento no solo farmacológico, sino también de hábitos saludables, como hacer ejercicio, no fumar. Este proyecto surge de una línea de investigación en la que llevamos trabajando varios años, que comenzó con un proyecto financiado por el Ministerio de Industria y Energía, en el Plan Avanza, y en el que hicimos dispositivos para monitorizar de forma automática, ¿vale? Pacientes trasplantados del corazón. Trabajamos con el Hospital de Fuenlabrada y básicamente, o lo más importante que hicimos nosotros, fue un electrocardiograma, los desarrollamos nosotros. No sé si sabréis, el electrocardiograma es el dispositivo que te registra la señal eléctrica del corazón, ¿vale? Que sirve de diagnóstico, incluso a veces nos sirve para detectar cardiopatías, incluso para prevenir algún tipo de evento cardiológico, ¿vale? Y nosotros desarrollamos este dispositivo. Un dispositivo que formó parte de un programa que se llama Cardiofarma, ¿vale? Que comercializado, era un programa piloto por la farmacéutica Sandoz, en los que, al igual que cuando tú vas a la farmacia te puedes medir la tensión arterial, pues aquí te podías medir, podías hacer un electro, ¿vale? Entonces, un poquito más avanzado de este desarrollo, que como veis tiene sensores, hicimos un desarrollo para una empresa americana en el que concluyó con el desarrollo de un electrocardiograma sin cables, ¿vale? Entonces, el tercero de los proyectos que aparece aquí, ¿vale? Es un proyecto que es hacer un dispositivo, ¿vale? Para, voy a simplificar mucho, ¿vale? Mediante visión artificial, ¿vale? Nosotros podamos detectar el número de células cancerígenas, ¿vale? Que hay en muestras de sangre o en tejidos, ¿vale? Este proyecto también comenzó con una colaboración con el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Se desarrolló una patente que la compró una empresa española, ¿vale? Y esa empresa española pidió una ayuda al ministerio y entre la Universidad de Navarra, la Universidad Rey Juan Carlos y esa empresa española estamos desarrollando un producto comercial que quiere sustituir a los citómetros de flujo para eso, para detectar el número de células cancerígenas en tejidos. Esto, con este nuevo dispositivo se va a abaratar mucho los costes y además se va a simplificar el proceso.
Y por último, el último de los proyectos en el que aparece, que están vigentes, es el que lleva por título una nueva terapia de rehabilitación olfatoria para el tratamiento de personas con secuelas en el olfato de afectación por COVID-19. Todos habréis oído que bueno, en el estudio que hizo el Ministerio, aproximadamente un 50% de las personas que han sufrido COVID, uno de los síntomas ha sido la pérdida de olfato. En general, esa pérdida de olfato es transitoria. A los 2 meses la recuperas, pero hay pacientes que pierden el olfato y ha pasado 1 año y no han recuperado el olfato. Nosotros llevamos varios años trabajando en el estudio del olfato y trabajando con compañeros nuestros de la Universidad Rey Juan Carlos, Cristina Gómez Calero, que es terapeuta ocupacional y que aplica terapias para conseguir rehabilitar la pérdida de olfato en los pacientes. Estos estudios de olfato, ¿vale?, comenzaron en la Fundación Reina Sofía. En la primera foto, ¿os acordáis la primera foto? Como la Fundación Reina Sofía en el proyecto Alzheimer. Y vosotros diréis, ¿qué tiene que ver el olfato, si es un sentido sin mucha importancia, con la Fundación Reina Sofía y el proyecto Alzheimer? Bueno, pues está reportado en muchas publicaciones que la pérdida de olfato o las distorsiones en el olfato pueden ser un biomarcador, un índice precoz de enfermedades neurodegenerativas, tales como el Parkinson o el Alzheimer, ¿vale? Entonces, en la Fundación Reina Sofía, uno de los parámetros que se estudiaban, ¿vale?, en los proyectos para el estudio, para encontrar biomarcadores que puedan determinar si se va a desarrollar o no el Alzheimer, uno de los marcadores, uno de ellos, era el olfato. Entonces, el estudio del olfato lo hacíamos con técnicas de imagen, ¿vale?, utilizando electroencefalografía, que es medir las señales eléctricas del cerebro, o con estudios de resonancia magnética funcional. La resonancia magnética funcional utiliza el escáner en el que os hacéis, si alguna habéis tenido alguna lesión de rodilla, de hombro, de huesos, os hacen una resonancia magnética, ¿vale? Entonces, pues ese dispositivo en el que te hacen la resonancia magnética para ver cómo están tu hueso, o incluso si alguna ha tenido jaqueca, ella o sus padres hacen una resonancia magnética para ver cómo están las estructuras del cerebro, ¿vale? Pues ese dispositivo, utilizando una modalidad de imagen, que es la resonancia magnética funcional, nosotros podemos determinar qué zonas del cerebro se activan, ¿vale?, o entran a formar parte en el proceso de recibir un estímulo olfativo, ¿vale? Entonces nosotros estudiamos el olfato tanto con personas sanas como con personas con algún tipo de anosmia. La anosmia es la pérdida de olfato, que puede ser debida a un golpe, a un trauma en el cerebro, a un virus, como puede ser el virus de la gripe o el COVID, ¿vale? O hay un tipo de anosmia que no se sabe a qué es debido, que se llaman idiopáticas. Entonces nosotros hemos hecho estudios con esos pacientes y con sujetos normales en los que estudiamos, se suponía que esto funciona, perdonad, en los que estudiamos las distem. Ay, Dios mío, pero si lo he probado y no me funciona. Tenía unos vídeos súper chulos, pero y que los he probado antes, pero aquí no se ve. Bueno, lo que estamos viendo es cuál es la actividad o cómo se comporta nuestro cerebro, tanto las zonas corticales o subcorticales, ante un estímulo olfativo, ¿vale? Y entonces, con eso podemos determinar cuál es la normalidad, ¿vale? Y cómo se comporta, qué zonas se están afectadas cuando hay pérdida de olfato, ¿vale? Entonces, también somos capaces de ver cuáles son las conexiones
entre las distintas zonas del cerebro cuando se procesa un estímulo olfativo, es lo que se llama la tractografía, ¿vale? Y ver si realmente cuando hay una anomalía en el olfato, hay una anosmia, alguna de esas zonas está dañada, ¿vale? Como os he contado, hemos hecho o estamos haciendo, llevamos haciendo varios años estudios con pacientes sanos con sujetos sanos y con pacientes, ¿vale? Y en el caso de los pacientes, además evaluamos, los tratamos, o sea, vemos cómo funciona su cerebro antes de llevarlos a la rehabilitación olfatoria y después. Y en esta imagen, ¿vale? Nosotros lo que podemos ver es que antes, cuando les dábamos un estímulo olfativo, ninguna zona del cerebro, las zonas del cerebro cuando se activan se representan, no se ponen, perdona, se representan en colores. Entonces, antes de hacer la rehabilitación olfatoria, no había ninguna zona, yo le daba un estímulo olfatorio a los sujetos y ninguna zona se activaba, reaccionaba, cuando yo digo activar es reacciona. Después de 5 sesiones de rehabilitación, hay zonas que sí que se activan. Entonces, en este estudio de COVID, tiene dos finalidades fundamentales. Si realmente la pérdida de olfato sigue los mismos patrones de un virus normal, o sea, de un virus, como el virus de la gripe, ¿vale? Y segundo, si la rehabilitación olfatoria funciona con los pacientes que han pasado COVID, ¿vale? Entonces, bueno, eso es lo que hago y quería no solo contaros lo que hago, ¿vale? O a lo que me dedico, sino cómo he llegado hasta aquí, ¿vale? Como después de muchos años de estudios, de trabajo, he llegado hasta aquí. Todo empieza en bachillerato y en COU. Sí. Yo soy muy mayor. Perdona, Susana, que te interrumpa. Habría que ir terminando ya también, ¿vale? Vale, pues Gracias. me quedan 2 minutos. Fenomenal. Vale, todo empieza en bachillerato, que es son unos mensajes muy cortos, que es vuestra tercero y cuarto de la ESO y vuestro bachillerato. A mí me gustaban las ciencias, a mí me importaba quería elegir, tener la oportunidad de elegir, con lo cual estudié lo suficiente para obtener la nota que me permitiera realizar una ingeniería, que es lo que quería hacer. En este caso fue ingeniería industrial. Cuando entré en la escuela, yo tenía ganas de aprender, siempre he tenido muchas ganas de aprender. Tuve que superar muchos obstáculos porque no era un camino fácil, ¿vale? Fueron 6 cursos académicos que no se corresponden con 6 años de carrera, ¿vale? Tuve que superar obstáculos, me caí muchas veces y me tuve que levantar, pero el esfuerzo tiene su recompensa. Y muy importante, y esto sí que lo digo, para mí fue determinante la elección del trabajo fin de grado, que ahí es proyecto fin de carrera, se llamaba en mi época. Eso me permitió entrar en un grupo de investigación, hacer mi tesis doctoral, ¿vale? Que ahí aprendí a no rendirme, ahí sí que aprendí a no rendirme, y después, un año antes de acabar la tesis doctoral, me incorporo a la Universidad Rey Juan Carlos y me incorporo a un grupo completamente nuevo en el que me obliga a trabajar, como os he dicho antes, un grupo multidisciplinar, asumir nuevos retos y asumir nuevas responsabilidades, ¿vale? Entonces, si queréis uniros a nosotras, a las ingenieras que crean soluciones que transforman el mundo, la ingeniería es muy divertida. Os pongo este coche, porque este es el coche que hacen los alumnos de la Universidad Rey Juan Carlos y que compite lo hacen ellos todo, ¿vale? O sea, y que compiten a nivel internacional. Hace 2 años quedaron terceros de España y si os interesa, pues os animo a que os unáis al grupo de ingenieros que formamos en la Universidad de Juan Carlos. Y luego quiero romper un estereotipo, es que suelen decir que la ciencia y la ingeniería es aburrida y que somos ratas de laboratorio, no es verdad. Yo me divierto trabajando, me divierto fuera con mis amigos y también tengo vida. Tengo una vida, tengo familia, tengo amigos, me gusta viajar, me gusta ir a conciertos, me gusta el fútbol. Entonces, si os gusta la ingeniería, si os gusta buscar soluciones, pues uniros a nuestro equipo de ingenieros, o de ingenieras en este caso. Voy a cortar. Ya he terminado.
Siento haberme pasado. Muy bien, nada, Susana, muchísimas gracias. Muy interesante. Vamos, sobre todo con el ánimo que les das para la ingeniería, es la Bueno, verdad que algo que hace mucha falta, sí. Yo solo querría, solo un apunte más. Os vais a dar cuenta que todas las científicas, ingenieras que estamos en esta charla, lo que os podrá gustar más o menos lo que hagamos, pero todas transmitimos entusiasmo y eso es muy importante, que Sí. trabajéis en lo que os guste y que nadie os diga que no podéis trabajar. Eso sí que es verdad y sobre todo lo que has comentado de la cultura del esfuerzo, que hay que tener perseverancia y saber caer y levantarse porque esto es una carrera de fondo, que la ingeniería no es fácil, eso sí que hay que tenerlo claro y que hay que ser muy resiliente, o sea, que mensajes muy buenos. Muchísimas gracias, Susana, por tu intervención. Ya, Susana, Pasamos ahora al turno. ya tienes ahí una alumna que ha dicho que se va Sí. a unir, que su hermana ya está con vosotros, así que ya has conseguido tu primera clienta. Sí. No es clienta, es que te digo, yo disfruto, he disfrutado, lo he pasado mal, porque no lo voy a negar, que hacer la carrera y la tesis doctoral ha sido muy duro, pero de verdad que yo disfruto con mi trabajo y creo que es muy importante que disfrutéis con el trabajo. Es muy bonito el trabajo que hacemos, es muy multidisciplinar, tienes muchos campos, la investigación es preciosa, aquí os vamos a presentar varios casos y todas estamos encantadas, todas. Entonces, gracias, uniros. Nada, pues uniros al grado, ahora hago publicidad, al grado de Ingeniería Electrónica Industrial y Automática de la Red Juan Carlos, que soy la coordinadora. Muchísimas gracias, Susana. Me callo. Doy paso a Isabel Sierra, que ya está por aquí. Creo que te he dado bien acceso, Isabel, para que puedas entrar ya como presentadora, o sea que cuando quieras puedes abrir el micro. Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a ver si soy capaz de compartiros la pantalla, porque yo es que no... Te oímos, pero no te vemos, Isabel. Ah, ¿no me veis? No, tienes que activar la videocámara, o sea, la cámara, vamos, abajo en los iconos que te aparecen, ahí está, perfecto. Ahora me veis, vale. Ahora Sí. ya solo me queda saber compartir la presentación, que me lo ha activado Irene, pero... Pues aquí te digo, no sé si tienes abierto el panel del Collaborate, si no, abajo a la derecha te aparece como una pestañita en morado con dos símbolos ¿Sí? de menor, entonces ahí se te abre el panel, ¿vale? Y el tercer icono empezando por la izquierda, que es un cuadrado con una flecha que sale hacia la derecha, ¿vale? Pues ahí lo pinchas, entonces seleccionas en compartir aplicación pantalla, ¿vale? Vale, compartir aplicación. Tienes que tener seleccionado toda la pantalla, pinchas sobre la pantalla que te aparece, ¿vale? Que se te encuadre en un marco azul y le das al botón compartir. Vale. A ver. ¿Dónde te has quedado? ¿Que te ayudo? A ver, ¿dónde me he quedado? Pues estoy tengo así en la pantalla, ¿Sí? en blanco pone compartir pantalla, entonces ahora pone su pantalla completa, ventana de aplicación, vale, ventana, Vale, ya veo. tienes que marcar toda la ventana. Entonces, seleccionas la ventana donde apareces tú en la imagen, se te encuadra en un marco azul y se te habilita el botón azul que pone compartir. Compartir. A ver, ahora. Ahora, perfecto. Uy, madre. Sí, ahora ya tienes que seleccionar tu presentación. Vale, la presentación en verdad la tengo abierta, pero no sé cómo la selecciono. Pues si no tienes la barra de herramientas abajo, que no te la estoy viendo, tabula, salta entre pestañas. No tienes un Mac, ¿no? No. Vale, pues entonces si le das al botón Alt y al de tabular, al que tiene flecha izquierda a derecha, te va saltando entre las pestañas que tienes abiertas de tu ordenador. O sea, Vale. pinchas primero el Alt y luego la pestaña de tabular y te va saltando. Hija mía, si es que... A ver, nos has dejado de compartir. Uy. Es que yo creo que se ha ido, ¿eh? Yo creo que se ha ido, sí, sí, sí.
Sí, se ha salido. Pues si quieres, Estefanía, vete empezando tú Vale, y luego recuperamos a Isabel para el final. vale. Dame un segundín que ya voy. Compartir. Ay, antes de compartir me pongo, me activo. Ocultar. Me activo vídeo. Ahora ya sí. Ahora ya sí, ¿no? ¿Me veis y veis la presentación? Sí, perfecto. Vale, pues nada. Yo, bueno, unirme a las felicitaciones, ¿no? Y dar las gracias a la organización por este evento, porque nos gusta a las chicas de la Universidad Rey Juan Carlos compartir lo que estábamos haciendo. Y bueno, yo os voy a hablar de informática, educación y User Experience, su experiencia de usuario, y vamos a ver un poquito qué es eso y en qué proyectos estamos involucrados. Lo primero, pues un poco presentarme. Yo soy Estefanía Martín, ¿vale? Trabajo en la Universidad Rey Juan Carlos, en la Escuela de Informática. ¿Cómo he llegado aquí? Un poco porque os sirva, ¿no? A lo mejor a alguien le sirve de ejemplo. Yo no, vamos, no tenía pensado hacer informática, si os digo la verdad. Tenía muy claro también un poco con la línea de lo que decía Susana, que quería una carrera de ciencias, que a mí las letras no iban conmigo. Esto de estudiar tochos de libros y memorizarlos era incapaz. Entonces sabía que era ciencias y al final, pues bueno, informática, justo cuando yo accedí a informática estaba de moda y me gustó un programita, un videojuego que tenía mis primos con unos fantasmitas. Entonces, por ese motivo, pues decidí meterme en ingeniería informática. También, pues un poco en la línea de lo que ha dicho Susana, ¿no? No fue una carrera fácil, pero sí que según ibas avanzando, ¿no? Sobre todo los primeros cursos no tenía muy claro que no me hubiese equivocado, pero según fui avanzando sí que vi que bueno, que podía hacer muchas cosas que me podían gustar, ¿no? Y empiezas a ver ese poder de elección que tienes, ¿no? Que la ingeniería informática te puede dar, ¿no? Y te puede seleccionar qué es lo que quieres hacer, ¿no? Entonces, eso es un poquito el cómo aterrizar en esto de la ingeniería informática, ¿vale? ¿A qué me dedico? A cosas variopintas. Esto de experiencia de usuario, ¿qué es? Bueno, pues me gusta mucho la parte de la izquierda, ¿no? Que aparece en pantalla, porque aparece, ¿no? El bebé con el móvil de la cuna y todo el mundo diciendo que qué bonito, qué encantador. Y lo que ven los usuarios, que son los niños, ¿no? Que ven los culos de los peluches. Entonces, ¿de qué va esto de experiencia de usuario? Yo supongo que vosotras no habéis cogido y os acordáis de los antiguos botes de ketchup en los cuales el tapón estaba arriba. ¿Qué es lo que pasaba con ese tapón? A ver, alguien que se anime, que yo he dicho que alguien tiene que hablar hoy. ¿Alguna alumna que se anime, que abra micro o que lo ponga por el chat, pero que mejor las que sí abrís micro? Que alguien se anime a ello. ¿Alguien se anima? Ay, venga, chicas. ¿Qué es lo que pasaba al final con esos botes? Todos hemos luchado con esos botes, ¿no? Os pasa muchas veces que si tengo el tapón arriba, al final me peleo con el bote y le doy golpes en el culo del bote, ¿no? Dice Carlota eso, que no todo el contenido sale sin que lo tengas boca abajo media hora. Claro, entonces, ¿qué vieron? Pues que todo el mundo se estaba peleando con los dichosos botes. Y dijeron, vamos a ver, si todo el mundo se pelea con los dichosos botes, ¿qué pasa con el bote? Que está mal diseñado. Entonces decidieron invertir el bote y poner el tapón abajo, ¿vale? Tuvieron en cuenta qué es lo que pasaba, cómo interactuaban los usuarios con ese bote, ¿vale?
Esto es en el plano físico, de un objeto físico. Pero lo mismo me pasa con los ordenadores. Aquí os estoy mostrando la página web de una pizzería muy conocida. Entonces, en la parte izquierda tenéis lo que era la página antigua, ¿vale? En la cual pues ponía ingredientes, aceitunas negras, 0, 1, 2, 3, bacon, 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3, cuando selecciono el bacon, ¿qué significa? Que me viene un trozo de bacon, una loncha de bacon, me echan el doble de bacon. ¿Qué es lo que significa? ¿Vale? Bueno, pues esta misma página reformó la web y ahora deja claro ahí en la página, ¿no?, que el número asociado al ingrediente indica las raciones, no las unidades, ¿vale? Que no es un cachito de bacon, ¿de acuerdo? Entonces, estas cosas hay que tenerlas en cuenta a la hora de desarrollar aplicaciones. ¿Por qué? Porque tenemos que tener en cuenta, ¿no?, lo que hacen o sea, cómo piensan el resto de la gente, los usuarios, y no solamente la parte informática, que yo reconozco que somos bastante cuadriculados, ¿vale? Entonces, ¿a qué nos dedicamos? Bueno, pues nos dedicamos a hacer aplicaciones. Este ámbito de de User Experience es tener en cuenta a los usuarios finales. ¿Cómo los tenemos en cuenta? Bueno, pues midiendo si las aplicaciones que hemos desarrollado son útiles para ellos, si cumplen los objetivos que ellos las utilizan, para los que las utilizan, y si son accesibles. Ahí tenéis varias imágenes, pues, de experiencias un poco locas que nos gusta hacer, o por lo menos a mí me gusta hacer cosas raras con mis alumnos. Yo doy una asignatura de tercero en el cual, pues bueno, tienen que desarrollar aplicaciones, pero a mí me gustan, pues, que sean usables y accesibles, ¿vale?, para la población. Entonces, hace muchos años, como en 2008, nos metimos a hacer proyectos, me metí a hacer, proyectos con gente con discapacidad, ¿vale? Sobre todo discapacidad intelectual, temas de autismo. Me llamó la atención porque lo veía como muy distinto al resto de discapacidades, ¿vale? Si tú tienes discapacidad visual, al final lo que te ocurre es que no tienes un canal, que es el visual. Si te tapan los ojos y tú puedes recibir la información por otro canal, ya sea el auditivo o sea el táctil, ¿vale? Entonces, eso no hay, entre comillas, problema, ¿vale? Entenderme lo que estoy diciendo. Pero en cambio, en la parte de discapacidad intelectual, cuando comencé a hacer proyectos informáticos con gente con diversidad cognitiva, ¿qué es lo que me pasó? Bueno, pues que había una variabilidad tremenda. Hay gente que necesita muchos apoyos, hay gente que pocos, y entonces me entusiasmó, la verdad, el mundo. Y lo que me gusta es, bueno, pues como no hay unas pautas claras de cómo hacer aplicaciones accesibles, pues yo lo que hago es llevarme a mis chicos de informática con alumnos o con gente de alguna fundación con discapacidad, de diversidad cognitiva, y que les prueben las aplicaciones, ¿vale? Mis alumnos desarrollan esas aplicaciones y prueban a ver si de verdad las cosas se entienden y los usuarios finales saben hacer lo que le han diseñado, ¿no? Este año, obviamente, pues debido a la pandemia, no lo hemos evaluado en presencial como están en estas fotos. Estas fotos se pertenecen a la experiencia que hemos hecho con la Fundación Juan 23, pero también hemos tenido la colaboración de Down Madrid, que ha ido en otras ocasiones al campus de Móstoles, a hacerlo con los alumnos de Móstoles. Y este año lo hemos vuelto a hacer con la Juan 23, pero lo hemos hecho en remoto, utilizando Microsoft Teams, ¿vale? Pero bueno, así de esa forma, pues la gente ve si la aplicación que está desarrollando es fácil de utilizar para esos usuarios finales o no, ¿vale? Y bueno, os voy a ir contando un poquito los proyectos en los cuales yo me he metido, porque lo bonito de la investigación y de la rama científico-técnica, como estaba comentando un poquito Susana antes, es que puedes elegir. Nosotros podemos elegir como científicas en qué investigar. Entonces, bueno, pues a mí me gustó el mundo de la discapacidad, lo vi que era muy diverso, que había muchos retos que cubrir ahí y me metí ahí. Pero también estamos trabajando en temas de educación con niños. No es lo mismo niños muy pequeños que niños más grandes. Tenemos que ir
haciendo herramientas distintas, ¿no?, que cubran las necesidades. Entonces, uno de los proyectos en los que, pues bueno, tengo mi corazoncito es Dedos. Dedos se arrancó en 2008, para que veáis que es un proyecto súper consolidado. Ahí os he puesto la página web. Es un proyecto en el cual pues, te permite hacer actividades educativas para distintos dispositivos y que los niños, pues haya niños muy pequeñitos, ¿no? En infantil no saben manejar un ratón y entonces utilizan tabletas o mesas multicontacto, que es lo que veis abajo del todo. O en primaria se pueden utilizar también pizarras digitales. Nosotros con este proyecto, pues bueno, lo hemos probado en todas esas etapas educativas que os he comentado, en educación especial, y nos presentamos a unos premios en Simo Educación en 2014 y competimos con empresas tecnológicas gordas, ¿vale? O sea, serias, del estilo Microsoft, no era Microsoft, pero bueno, para que os hagáis una idea. Y nos dieron 2 veces premio, nos dieron uno en 2003, que fuimos finalistas con esas empresas tecnológicas, y en 2014 nos dieron el premio a la mejor experiencia inclusiva, con formación de chavales de Down Madrid en unas actividades y una serie de aspectos del currículum que no estaban metidos en ellos, en los que iban a empleo, ¿vale? Gente que se estaba preparando para empleo. Otro proyecto que hemos hecho es Blue Thinking. Blue Thinking está financiado por Fundación Orange, nos lo financió el proyecto, el desarrollo del proyecto. Y si veis, pues tiene pinta, ¿no? Si algunos conocéis Scratch Junior, tiene pinta de Scratch Junior. Y es que es Scratch Junior por debajo, tuneado, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que queríamos hacer en este proyecto? Bueno, pues los chicos con autismo tienen problemas en las funciones ejecutivas. ¿Qué significa eso? Bueno, yo tengo en mi día a día, ¿no? Yo convierto las tareas diarias, las rompo en mini tareas y voy haciendo esas mini tareas. Yo desde que me levanto, bueno, pues me voy al baño, me aseo, hago el desayuno, me lo como, etcétera, etcétera. Las personas con autismo tienen problemas, ¿de acuerdo?, en esa planificación de su día a día. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, pues dijimos, oye, la enseñanza a la programación, al final, lo que te hace es abordar un programa grande, ¿no?, y descomponerlo en pasitos pequeñitos. Esos pasitos pequeñitos, al final, lo que estás trabajando es esas funciones ejecutivas. Bueno, pues vamos a juntarlo. Vamos a intentar enseñar a chicos con autismo, ¿de acuerdo?, a programar para mejorar esas funciones ejecutivas. Y el resultado del proyecto, pues bueno, es una aplicación que te enseña a programar con ayudas visuales, con ayudas auditivas, dependiendo del tipo de refuerzo que tengas, ¿vale? Y te lo va a mostrar. Otra aplicación educativa que hemos realizado, pues es Clipit. Clipit es una herramienta que te permite coger y realizar vídeos, ¿vale? Vídeos educativos, pero en el cual lo hacen los alumnos, los vídeos. Entonces explican un determinado concepto y luego se lo comentan entre sí. Nosotros lo utilizamos mucho, bueno, en grupos de educación secundaria, en la propia universidad, ¿vale? Para fomentar, ¿no?, esa parte de habilidades de las soft skills que os van a demandar y que ya han dicho mis compañeras anteriores, ¿no?, cuando os incorporáis al mercado laboral, ¿no?, entenderse con grupos interdisciplinares, etcétera. Y ahora, pues, ¿cuáles son de los últimos proyectos en los cuales estoy? Pues ahora estoy en uno de ciencia ciudadana, que no tiene nada que ver con lo que os he contado antes. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo en este proyecto? Bueno, pues estamos analizando la parte de redes sociales y viendo, pues, cuáles son los temas de interés en redes sociales en torno a las iniciativas de ciencia ciudadana. Que si no sabéis un poquito lo que es ciencia ciudadana, son iniciativas de investigación que arrancan los ciudadanos, no que arrancamos los investigadores, sino que arrancan los ciudadanos, aunque pueden tener participación de los investigadores. Y bueno, pues vemos, ¿no?, quiénes son las personas más influyentes, cómo se mueven los mensajes en el mundo global, ¿no?, como veis ahí en el mapa, qué es lo que está pasando, quién es el que tuitea más, en qué términos tuitea más. A todo esto es lo que nos estamos dedicando en este proyecto de ciencia ciudadana.
Y luego me gustaría también comentaros 2 colaboraciones que también tenemos con el área de electrónica, con el área de Susana. Algunas, pues ella ha participado y algunas compañeras suyas. En este proyecto lo que se hizo, bueno, es Cristina Rodríguez, ¿no?, quien lo llevó. Y entonces lo que se hizo es desarrollar una aplicación para el guiado de exteriores, pues desde un edificio hasta el metro, en este caso, ¿no? Hicimos una prueba desde un edificio de Móstoles hasta el metro. ¿Qué es lo que nos estaba pasando en estos trayectos? ¿Qué es lo que podéis observar? Bueno, pues en el campus es un entorno tranquilo, no hay ruido de coches, etcétera, etcétera, ¿vale? Y en el metro, en el entorno del metro, ¿no?, del punto 3 al 4, pues tenemos el problema del metro, el cruce de calles y tal. Esto queríamos que se fuera accesible, estas interfaces, para personas con discapacidad visual. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Bueno, pues en un primer momento, ¿no?, se hizo una primera versión en la cual se iba dando por audio a la persona con discapacidad visual las instrucciones, ¿vale? Para ir, pues de muévete a la derecha, para adelante, etcétera, etcétera, ¿no?, con el GPS posicionado. Y el sistema le iba guiando hasta el metro. ¿Qué es lo que nos pasó en las pruebas reales? Porque yo siempre cuento la anécdota porque creo que es bastante interesante. En las pruebas reales, claro, nos dimos cuenta del 3 al 4, primero el ruido de medio ambiente, entonces dijimos, no pasa nada, que se pongan cascos. ¿Qué pasa si a una persona la pones cascos, a una persona con discapacidad visual, cruzando una calle? Bueno, pues que a lo mejor no oye el coche y le pilla, ¿vale? Primer error. Y segunda cosa que pasó, los perros guías se volvían locos con las instrucciones con audio. Entonces, al final se tuvo que cambiar esta aplicación a vibración, ¿de acuerdo? A cuadrantes de vibración para indicar si tenía que ir para adelante, para atrás y establecer esas áreas de vibración en el teléfono móvil para establecer el desplazamiento de los usuarios con discapacidad visual hasta el metro, ¿vale? ¿Ahora en qué estamos? Bueno, pues ahora estoy con Cristina también en un proyecto de sistema de guiados de interiores. ¿Para qué? Bueno, pues para muchas cosas, porque como sabéis en el interiores pues el GPS no tiene por qué funcionar bien y son otro tipo de tecnologías las cuales al final se pueden utilizar para geoposicionar al usuario, ¿no? Entonces, con esas tecnologías nos las demandaron, estuvimos hablando con Fundación Juan 23, que como os he dicho es discapacidad intelectual, una de las áreas que trabaja. Entonces, muchos de sus chicos pues están trabajando pues en grandes almacenes, en la parte de logística, como la parte de Amazon, ¿no? Entonces, claro, nos decían, es que a veces pues se pierden con tanto pasillo y a nosotros nos ha pasado, ¿no? Todo el mundo que ha ido al IKEA se ha perdido los pasillos del IKEA, intentando buscar el producto que está intentando buscar. Entonces, qué bonito sería pues que tuviera un sistema que me guiase, ¿vale?, de un sitio a otro. Entonces, se puede utilizar en estas situaciones laborales, bien pues sea por turismo, si estoy dentro de un edificio histórico que quiera ir recorriendo, o bien en situaciones de emergencia, ¿no? Pues se derrumba parte de un edificio o hay fuego y hay que evacuar a la gente, ¿no? ¿Cuál es el camino más rápido? Y esta aplicación pues nos guiaría. Entonces, eso es un poquito los proyectos, no sé cómo voy de tiempo, pero ya he terminado, ¿vale? Simplemente os quería decir que esos son un poquito los últimos proyectos en los cuales está involucrada, que es muy importante, pues bueno, que al final la parte de informática, ¿qué es lo que te aporta? Que te puedes meter en lo que te dé la gana. Como también os ha comentado Susana, pues bueno, la parte de neurología, ¿no?, con la que trabajaban, pues también hay ingenieros informáticos, porque son necesarios para temas de procesamiento de imagen. Hay áreas en las cuales pues puedes coger y estar en contacto con temas de medicina, con educación, con cualquier aplicación que os ocurra y que estéis manejando en el teléfono móvil, ¿vale? Entonces, cualquier aplicación puedes ayudar a coger y hacer una sociedad mucho más justa y accesible, ¿vale? Entonces, pues eso, me gustaría terminar con el mensaje de la ciencia y la tecnología os esperan,
chicas, necesitamos chicas en la rama de ciencia y tecnología, ¿de acuerdo? Así que no sé si tenéis alguna pregunta. Muchas Y gracias, Estefanía. No parece que haya preguntas de momento. Bueno, como el chat está abierto, luego si se animan. Vale, Muchísimas perfecto. gracias, Estefanía, de verdad, súper interesante, cómo la informática aplicada a ayudar a las personas con discapacidad puede ayudarles en su día a día, que es que al final yo creo que es uno de los destinos más bonitos de toda la tecnología, algo que es como tan frío que parece el mundo de los ordenadores y las máquinas, al final eso mejore la vida de personas que encima no lo tienen nada fácil. O sea que Sí. me parece una aplicación preciosa, de verdad. Muchas Vale, gracias. muchas gracias. Vamos paso ahora sí a Isabel, a ver si conseguimos, Isabel, conectarte. Vale, venga, vamos a ello. Sí, compartir. Vale, me veis ahora y me oís, ¿no? De momento. Sí, verte y oírte, perfecto. Vale, perfecto. Venga, entonces vamos a compartir. Me decías compartir aplicación pantalla. Eso es. Vale, y ahora, de todas las opciones, su pantalla completa, ventana de aplicación. Voy a ver si... La de toda la pantalla, ahí compartir, eso es, perfecto. Y ya modo presentación. ¿Lo veis ya? Vale, no, yo creo que es porque o sea, vemos la presentación, pero no en modo presentación, porque yo creo que has compartido lo que es solo la ventana de la aplicación. Entonces, al compartir la ventana de la aplicación, vemos solo lo que es el PPT que tienes abierto, no la presentación que siempre se abre en una segunda pestaña. Vale. Pero ¿Ahora lo veis? Porque yo sí lo veo ya pantalla completa. no, claro, yo creo que de las opciones que te salen en compartir aplicación pantalla, yo creo que has seleccionado la que pone ventana de la aplicación. Entonces, por eso solo vemos el PPT, pero no el modo presentación. Entonces, como tú prefieras, si quieres volver para atrás y vuelves a compartir con la ventana de aplicación, o lo dejas aquí, lo único si nos amplías un poquito el zoom para que veamos las diapositivas un poquito más grande, porque no lo vemos en modo presentación, vemos el archivo PPT. Vale, esperar entonces, voy a volver a intentarlo. Compartir aplicación pantalla. Seleccionas toda la pantalla. Vale, es que eso de toda la pantalla no lo veo. Pongo sí, bueno, su pantalla completa. Sí, eso es. Y Compartir. ya seleccionas la pantalla y le das a compartir. Entonces ahora te hace esto como en cascada. Perfecto. Entonces ahora aquí abajo tienes tu archivo de PowerPoint Sí. en tu barra. Ahí, fenomenal. Y ahora ya si le das al modo presentación, así que lo vemos. Pínchalo. Ahora ya modo presentación y ya perfecto. Ya está. Ahora ya lo veis, vale. Fenomenal. Menos mal. Bueno, pues nada, Adelante. ya voy un poco agobiada porque ya es que fijaros qué hora es, pero bueno, voy a intentar un poco acelerar. Nada, ¿vale? no te Bueno, lo preocupes. primero es daros las gracias por la organización de esta actividad y bueno, sobre todo por contar conmigo. Bueno, en mi caso, bueno, pues yo había preparado una presentación, en primer lugar un poquito, bueno, pues contando mi trayectoria profesional, pues hasta el momento actual en el que me encuentro, un poco pues para que las participantes en estos talleres tuvieran un poco la idea de cuáles son los pasos que más o menos hay que seguir. Y luego, bueno, pues había puesto a modo de ejemplo, pues un proyecto en el que estamos trabajando en concreto con el tema de las hierbas aromáticas, el por qué es tan importante pues que igual que cualquier otro alimento que consumimos, pues sea un producto ya no solamente saludable, sino sobre todo un producto seguro. Entonces, en cuanto a mi trayectoria profesional, bueno, pues yo estudié tanto en un colegio como en un instituto público en la población de Móstoles, y cuando terminé el bachillerato, que obviamente hice la modalidad de ciencias, pues cursé estudios de farmacia en la Universidad Complutense. ¿Vale? Aquí me licencié en el año 93. La titulación de farmacia es una titulación, bueno, yo siempre he considerado que es muy versátil, pues uno ve un montón de asignaturas que obviamente, bueno, pues todas juntas te dan una visión muy importante de lo que es la industria farmacéutica, pero es verdad que también hay asignaturas, muchas de ellas relacionadas con la química, con la bioquímica, con la alimentación, y bueno, pues yo realmente
al final me quedé sobre todo con el campo de la alimentación, que me llamaba bastante la atención, bueno, y tanto es así que finalmente decidí hacer la tesis. Hice la tesis con una beca en el CSIC y, bueno, la tesis la defendí en la Universidad Autónoma, dentro del Departamento de Química Agrícola. Entonces, mi tesis versó sobre el análisis de alimentos, bueno, pues ver un poco el efecto del procesado de los alimentos, pues en sus distintos componentes. Vale, una vez que ya termine la tesis, bueno, son las etapas más o menos básicas, pues a partir de aquí, bueno, durante la tesis hice una estancia, varias estancias en institutos de investigación, pues más o menos que estaban especializados en el campo de los alimentos, y cuando terminé la tesis también hice una estancia postdoctoral. Cuando terminé mi estancia postdoctoral ya directamente me incorporé a la Universidad Rey Juan Carlos, porque por entonces, bueno, hacía un par de años que se habían empezado los estudios en concreto en el campus de Móstoles, y bueno, pues yo me incorporé a la Escuela Superior de Ciencias Experimentales y Tecnología. Entré como profesor asociado, que es un contrato, ¿vale? Es un puesto al que, bueno, no se accede por oposición, y luego ya en el año 2003 pues ya pasé a profesor titular, que en este caso sí que es un puesto que es por concurso oposición, y en el año 2017 bueno, pues a catedrática de universidad. Entonces es aquí donde se desarrolla, bueno, pues desde donde estoy desarrollando mi actividad profesional, bueno, pues desde que entré en la universidad, desde el año 98, como digo. ¿Qué es lo que hacemos realmente en la universidad? Bueno, pues más o menos ya de los exponentes que han ido pasando, más o menos podéis tener pues una visión de más o menos lo que podemos hacer, pero es verdad que yo, bueno, he querido poner de manifiesto que en la universidad ni solo damos docencia ni solo investigamos. Estas dos patas son muy importantes, pero también no hay que olvidar una tercera pata, que es la gestión. Entonces, realmente la actividad que hacemos dentro de la universidad es muy variada. Y realmente, bueno, pues uno no tiene tiempo de aburrirse y nunca para de aprender, ¿vale? Entonces, por ejemplo, puestos de gestión por los que yo he pasado, pues bueno, en su día fue secretaria académica de un departamento, posteriormente pasé a ser la directora de este mismo departamento, también he sido coordinadora de una titulación en la que ahora mayoritariamente tengo toda mi docencia, que es Ciencia y Tecnología de los Alimentos, que es además mi campo actual de investigación. Y actualmente, bueno, pues tengo también un cargo de gestión dentro de la dirección de la escuela y soy su directora de calidad y titulación. También soy responsable de un laboratorio que está metido dentro de la red de laboratorios Madrid +D, es un laboratorio que ofrece servicios pues a cualquier particular o a cualquier empresa que requiera llevar a cabo un análisis de alguna muestra en cuestión. ¿Vale? En cuanto a la docencia, bueno, pues yo es verdad que venía del mundo, bueno, pues mis estudios de farmacia, mi especialización en la tesis en alimentación, pero cuando me incorporé a la Rey Juan Carlos, aquí en el campus de Móstoles no teníamos la titulación de Ciencia y Tecnología de los Alimentos, pero es verdad que, bueno, el área en la que yo me estaba especializando, lo que me había especializado, era el área de la química analítica, todo lo que es el análisis, ¿de acuerdo? Y entonces las titulaciones que se impartían por entonces en la STED, pues eran titulaciones como Ingeniería Química, Ingeniería Técnica Industrial, licenciado en Ciencias Ambientales, y en todas estas titulaciones, bueno, pues había asignaturas del área de la química y más en concreto de la química analítica. Posteriormente, bueno, pues ya cuando entró Bolonia empezamos a poner en marcha en la escuela otras titulaciones en las que también he participado, ¿vale? En la docencia, pues en el grado en biología, en ingeniería química, en ciencia y tecnología de los alimentos, y en el curso actual, pues incluso en la titulación de farmacia. A nivel de docencia, bueno, pues nuestra labor, obviamente, pues tenemos que impartir sesiones teóricas de problemas, bueno, todo esto un poco lo conocéis porque es vuestro día a día, pues en el instituto, pero es verdad que, bueno, pues nosotros dentro de la universidad, combinada con lo que es la docencia al uso, pues llevamos a cabo un montón de actividades también con nuestros estudiantes, ¿vale? Actualmente, como os he comentado, la docencia mayoritaria, pues la tengo en esta titulación, es una titulación, bueno, pues en la que yo, pues dada mi formación, participé de primera mano en su puesta en marcha, en la elaboración de la memoria, que posteriormente, bueno, pues hay que mandar a la agencia de acreditación, y bueno, pues es una titulación
en la que he estado como coordinadora durante un montón de años. Y bueno, pues con todos estos estudiantes y durante todos estos años, al margen de todas las asignaturas en las que yo imparto docencia, bueno, pues hemos realizado actividades complementarias como son jornadas con los estudiantes, ya no solamente los que se incorporan en primer curso, sino incluso estudiantes de todos los cursos, donde traemos expertos, organizamos talleres, traemos egresados ya en los últimos años para que les hablen, bueno, pues de en qué están trabajando, les asesoren, les comenten su experiencia. También organizamos pues numerosos proyectos, por ejemplo, en el campo del aprendizaje y servicio solidario, pues en colaboración con los ayuntamientos, el de Móstoles, ahora el de Fuenlabrada, por ejemplo, centros de mayores, hacemos recogidas solidarias de alimentos. También organizamos congresos para estudiantes, donde los propios estudiantes que están estudiando, en este caso, ciencia y tecnología de los alimentos, pues participan en la organización. Montamos otro tipo de actividades, participamos pues, en la Semana de la Ciencia a la Carta, cursos de verano, en fin, que en paralelo a lo que es nuestra docencia tradicional, en la que impartimos nuestras asignaturas, luego tenemos multitud de actividades también docentes que pueden ser para nuestros propios alumnos o pueden ser, bueno, pues otros alumnos que vengan de otras universidades y que se matriculen en los cursos de verano, que sean estudiantes de bachillerato o de eso que vengan a la Semana de la Ciencia a la Carta, es decir, que tenemos multitud de actividades. Y luego, relacionada con la investigación, pues lo mismo, más o menos, bueno, pues como habéis visto, todas formamos parte o dirigimos pues grupos de investigación. En mi caso, bueno, nuestro grupo es relativamente pequeño, somos 10 profesores, de los cuales 6 ya son doctores y hay 4 personas que están haciendo la tesis doctoral, ¿vale? Entonces, bueno, pues nuestro día a día básicamente se centra en pues, trabajar para 2 proyectos que tenemos en la actualidad que reciben financiación, ¿de acuerdo? Pues por un lado de la Comunidad de Madrid, que es el proyecto Avansecal, y por otro lado del Ministerio. Ambos están relacionados con lo que es la calidad y la seguridad alimentaria, ¿de acuerdo? Es bueno, pues, el campo de investigación en el que yo más me estoy centrando actualmente, o estoy más centrada actualmente. ¿Qué hacemos cuando investigamos? Aparte de los resultados que obtengamos, que luego os pondré algunos ejemplos, bueno, pues con todos los resultados que nosotros vamos obteniendo, pues generalmente los resultados preliminares se presentan en congresos nacionales, internacionales, en formato póster, comunicación oral. Los congresos son un foro pues muy importante. Hay congresos para jóvenes cuando estás haciendo la tesis, donde bueno, te pones en contacto con otros investigadores, haces un montón de contactos, te lo pasas muy bien. Y luego hay otros congresos ya, bueno, un poco más importantes a otro nivel, pero en definitiva, bueno, pues ponen en contacto a numerosos investigadores, se establecen conexiones, se crean grupos más grandes, se abren muchas puertas, porque hoy en día la investigación, pues, tiene que ser multidisciplinar, no basta centrarse únicamente en un campo, sino que bueno, pues la unión hace la fuerza y obviamente hoy en día es cada vez más importante. Y luego, obviamente, pues lo segundo que solemos hacer es o bien patentar pues, las distintas cosas que vayamos desarrollando o bien pues, publicar nuestros resultados en revistas científicas, ¿vale? Pues para de esta manera que puedan estar accesibles a otros investigadores y bueno, pues, a partir de aquí pues otros cogerán lo que consideren más interesante, lo mejorarán y bueno, pues poquito a poco, grano a grano, se va avanzando en lo que es este campo, el campo de la investigación, que es un campo obviamente bonito, pero obviamente que requiere esfuerzo. Y luego no solamente nos tenemos que quedar ahí, sino que es verdad que cada vez es más importante que todo lo que hacemos dentro de los laboratorios llegue a la sociedad, es decir, que la sociedad sea consciente de por qué es importante investigar. Yo creo que hoy en día, por desgracia, la situación actual que tenemos de pandemia, pues está haciendo que se ponga sobre la mesa la importancia de tener una investigación fuerte en un país, que pueda desarrollar una vacuna, que pueda rápidamente pues, conocer el porqué o no de pues, determinadas enfermedades que hasta hace nada se desconocían. Bueno, pues la transferencia es fundamental para que efectivamente se vea que es importante que la investigación esté financiada, esté bien financiada. Entonces, bueno, pues intentamos publicar nuestras investigaciones en revistas que ya no son revistas científicas que solo llegan investigadores, sino que son revistas que a lo mejor llegan pues, a determinados sectores pues, industriales, por ejemplo, más especializadas en la industria cárnica, en la industria láctea, pues tenemos de publicar
o de participar en entrevistas de radio, de televisión, ¿vale? En programas, bueno, pues también tratamos un poco de divulgar pues nuestros resultados investigadores para, bueno, pues un poquito cerrar el ciclo y no quedarnos solo pues en lo que es en la universidad o solo en el ámbito de los científicos. Vale, y luego, bueno, pues ya pasando al campo en el que yo me desenvuelvo, que es un área de la química muy concreta, que es la química analítica, ¿por qué? ¿Para qué sirve? Y bueno, pues el ejemplo que os quería contar, obviamente si nosotros queremos, bueno, queremos solucionar problemas y es lo que, para lo que obviamente pues, estamos trabajando y queremos para ello tener información de qué está compuesta, pues todo aquello que nos rodea, de qué está compuesto la materia, no solamente de qué está compuesto, sino incluso en qué cantidad determinados componentes aparecen, ¿para qué? Pues para poder mejorarlos, tenemos que recurrir a la química y a un área muy concreta de la química, que es la química analítica, que es, bueno, pues todo lo que implica entrar en un laboratorio y trabajar pues, con una serie de instrumentación, con una serie de material que nos va a permitir obtener una serie de resultados. ¿Para qué? Pues para mejorar el mundo, para tener un mundo mejor, un mundo más saludable, un mundo más sostenible. Independientemente del ámbito en el que me mueva, al final voy a necesitar en algún momento realizar algún análisis. Entonces, la química analítica pues, nos va a dar soluciones en muchos ámbitos, que los veis aquí todos, pues en el campo medioambiental, en el campo de la seguridad y calidad alimentaria, control de fármacos, análisis forense, restauración, control antidopaje. Bueno, hay un montón de campos, todos los campos requieren, pues en mayor o menor medida, llevar a cabo análisis de aquello que tenemos entre las manos, pues para tener información y a partir de aquí pues poder mejorarlos. En el campo de la calidad seguridad alimentaria, pues obviamente aquí necesitamos, pues bueno, nuestra forma de vida actual hace que tengamos que tener en el mercado a nuestra disposición pues alimentos que sean obviamente saludables, que sean seguros, que sean fáciles de utilizar. Entonces, todo esto implica pues detrás un montón de investigación que, como os digo, pues requerirá analizar pues las muestras. Las muestras con las que nosotros nos encontramos en el laboratorio son muestras de alimentos. Ahí os pongo un ejemplo de todos los alimentos que nos podemos encontrar, muestras muy variadas, sólidas, líquidas, pero dentro de las muestras sólidas pues habrá productos más duros, más blandos, con mayor o menor contenido en agua, en grasa. Todo esto hace que la preparación de esa muestra, que es lo que yo tengo que hacerle a esa muestra para poder al final meter el extracto que yo obtenga a partir de la muestra en el instrumento y obtener la información, pues sea muy variado, ¿de acuerdo? Y todo esto, bueno, pues implica un montón de ensayos, un montón de experimentos, cambio esto, cambio lo otro, optimizo este paso, este otro, ¿para qué? Pues para al final irnos al instrumento y obtener pues un resultado. Podemos estar interesados en saber de qué se compone el alimento, podemos estar interesados en saber si ese alimento tiene algún determinado componente, e incluso dentro del campo de la calidad y seguridad alimentaria ya no solo es importante el análisis físico-químico, sino que incluso es bastante importante cada vez más el análisis sensorial, ¿vale? Entonces, con toda esta información, bueno, pues por ejemplo la industria alimentaria, sabiendo el contenido en proteínas y grasa de una leche, puede decidir si esa leche es apta o no para elaborar quesos. Podemos decidir si una partida, por ejemplo, de maíz que nos ha llegado una empresa contiene un nivel excesivo de micotoxinas y por tanto no es apta para el consumo humano y tenemos que descartarla. Podemos, a partir de la composición de los alimentos, pues posteriormente conocer su valor nutricional y establecer o desarrollar dietas. Es decir, que los resultados de estos análisis nos van a dar una información que posteriormente vamos a poder aplicar en muchísimos ámbitos. En el ámbito de la industria alimentaria, por supuesto, pero incluso pues, en otros ámbitos que antes comentábamos. Vale, entonces nosotros en los proyectos con los que hemos ido trabajando a lo largo de estos años, pues por ejemplo, porque veáis algunos ejemplos, pues hemos desarrollado metodologías pues bastante rápidas y útiles pues para controlar restos de antibióticos y de otros fármacos de uso veterinario, pues por ejemplo en carnes, y hemos demostrado que en algunos productos comercializados pues aparecían niveles bueno, pues que no eran despreciables. Hemos puesto a punto métodos para analizar por ejemplo, harinas sin gluten y comprobar la presencia de determinados alcaloides. E igualmente hemos encontrado que algunas harinas pues, pueden encontrar
se pueden encontrar algunas de estas sustancias. También, por ejemplo, en muestras, pues sabéis que la industria alimentaria es un sector bastante innovador en lo que es poner en el mercado pues distintos tipos de productos. Ahora están muy de moda todos los productos que se elaboran con harinas de insecto, ¿vale? Pues igual en este tipo de productos que están, bueno, se ponen a la venta, pero están bastante menos estudiados que lo que pueden ser pues barritas de cereales convencionales o cracker, etcétera, pues también hemos desarrollado metodologías para poder analizarlas y comprobar pues el contenido en algunos tóxicos que aparecen durante el procesado, e incluso, pues, por ejemplo, para analizar la presencia de opiáceos pues, en alimentos que llevan adicionados pues, semillas de amapola, ¿vale? Entonces serían algunos ejemplos de aplicaciones reales que hemos ido poniendo a punto en el laboratorio. En el proyecto que actualmente estamos trabajando, de acuerdo que os decía que tenía financiación del Ministerio, bueno, pues estamos intentando buscar en determinados productos, y el ejemplo que os pongo son hierbas aromáticas, la presencia de unas sustancias, unos alcaloides, que la problemática que tienen, bueno, pues es que se ha visto que a largo plazo pueden ser perjudiciales para la salud. ¿Por qué aparecen estas sustancias en estas hierbas aromáticas? Bueno, pues las hierbas aromáticas, en principio, se supone que no presentan estas sustancias o que no las sintetizan, pero sí que es verdad que pueden estar contaminadas con otro tipo de plantas, otras plantas que estén creciendo, bueno, pues en la plantación donde este orégano o este tomillo o esta albahaca se esté cultivando. Entonces, hay veces que se puede producir una contaminación cruzada, hay veces que incluso puede ser un fraude, puede ser una adulteración intencionada, y entonces, bueno, pues la EFSA, que es la Agencia de Seguridad Alimentaria a nivel europea, pues ha elaborado informes y ha dicho que hay que investigar mucho más en este campo, hay que desarrollar métodos que permitan detectar estas sustancias en estas muestras, y una vez que se conozcan en qué niveles se encuentran estas sustancias en estos productos, bueno, pues hay que poner en marcha una legislación para establecer límites y decir, pues por encima de este nivel, este producto no se puede comercializar, ¿vale? Entonces, esto ahora mismo es un campo de trabajo abierto porque no hay nada hecho o hay muy poquito hecho. Entonces, nosotros, como os digo, hemos cogido muestras de orégano, hemos desarrollado un procedimiento. La tendencia a fecha actual dentro de los laboratorios de química en general y de química analítica en particular, pues es poner a punto metodologías que sean rápidas, que sean respetuosas con el medio ambiente. Esto implica utilizar cantidades mínimas de reactivos, de muestras, etcétera, ¿vale? Entonces nosotros desarrollamos un método bastante rápido que en cuestión de pocos minutos nos permitía analizar los 21 alcaloides hidrolicidínicos que indica EFSA. Hicimos un estudio, compramos 22 muestras de orégano comerciales y una muestra de orégano que recogimos, un orégano silvestre que recogimos en el campo, las analizamos y comprobamos que todas ellas contenían estas sustancias, ¿vale? Y además en algunas de estas muestras pues los niveles eran excesivos, ¿de acuerdo? Ahora mismo algunas de ellas estaban a la venta, pero como no está establecido el límite que no se puede superar, pues están comercializadas, pero el día de mañana, cuando se establezca una legislación o cuando se establezcan unos límites, pues posiblemente estas sustancias o estos alimentos o estas hierbas o estas muestras de orégano pues tendrían que haberse retirado del mercado. Lo más curioso y más interesante de este estudio, y es en lo que estamos ahora actualmente indagando, es que cuando analizamos la muestra silvestre, que era una muestra, que os la pongo aquí en la foto, una muestra que habíamos recogido del campo y que nosotros, bueno, analizamos cogiendo las hojillas del orégano y por tanto teníamos la seguridad de que no había una contaminación con plantas silvestres que pudieran estar alrededor, nos encontramos que esta muestra de orégano también tenía alcaloides, pero es verdad que el orégano, la planta, no sintetiza estas moléculas. Entonces, aquí, a partir de aquí, bueno, pues establecimos una especie de hipótesis, una propuesta, y es que si en las proximidades de nuestra planta de orégano había otras plantas que sintetizaban estos alcaloides, bueno, pues se podía estar produciendo una transferencia a través del suelo y la planta de orégano la está absorbiendo y al final, a pesar de que el orégano no sintetiza las moléculas, estos tóxicos, sí que la presencia en las proximidades se encuentran estas otras plantas, también puede ser perjudicial. Entonces, actualmente estamos llevando a cabo estudios con nuevas muestras de orégano para comparar
productos silvestres y no solamente con el orégano, sino que también con otras hierbas aromáticas, pues ya os digo, tomillo, romero, orégano, albahaca, multitud de ellas, ¿de acuerdo? Porque son productos que se utilizan bastante, no solamente pues para aromatizar los platos, sino incluso para elaborar infusiones y, bueno, pues la presencia de niveles importantes de estas sustancias, pues a la larga puede ser perjudicial, ¿vale? Pues, como os he dicho, todos estos trabajos, todos estos resultados se llevan a congresos, se publican y, bueno, pues por mi parte no me extiendo más, ¿vale? Si tenéis alguna duda, alguna cuestión y nada, muchas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias a ti, Isabel. Bueno, a todas ya daros las gracias por vuestro tiempo. Nos hemos ido un poquito de hora. Yo creo que eso ha afectado también ya la asistencia de las alumnas. De verdad, muchísimas gracias por hacer este tipo de actividades y dedicar, bueno, vuestro tiempo, que sé que no es gratis, a este tipo de actividades, porque, vamos, para las niñas es algo que es impagable el poder recoger de primera mano vuestras experiencias en un momento tan importante en el que se encuentran para decidir sobre su futuro. Desde luego que ojalá lo hubiéramos tenido nosotras en su día, con tantos referentes como sois vosotras, con investigaciones y trabajos de primera línea y tan relevantes. Así que muchísimas gracias de verdad a todas y nada, espero que vosotras también hayáis disfrutado de la experiencia. Muchas gracias a ti, muchas gracias a todas. Muchas gracias. Un abrazo Muchas a todos. gracias. Ha sido un Muchas placer. gracias y muchas gracias, Judith. Muchas gracias. Vale, Muchas gracias. Hasta luego. vale, hasta luego. Adiós. Adiós. Hasta luego.